Hola, ¿cómo están? Eh, Hoy quería conversarles un poco de uno de los temas de estudio y el tema es sobre investigación de marketing, que es sumamente importante entender por qué investigamos, cuál es el propósito de la investigación. Al final, el propósito de la investigación es entender realmente cómo tomar decisiones, cómo yo puedo usar esa información para tomar decisiones. Y si hablamos de marketing, nos va a llevar a tomar decisiones en 4 aspectos fundamentales: en qué hacer con nuestro producto, en qué precio le vamos a poner para ese nuevo mercado, en cómo lo vamos a promocionar y cuáles son las mejores herramientas para promocionarlo, y un poquito más allá, cómo vamos a causar una comercialización y una distribución adecuada de ese producto. Entonces, la información que nosotros vayamos recolectando nos va a llevar a tomar decisiones en cuanto a esos temas. Hay otros temas alternos que vamos a ver conforme la investigación, que es precisamente toda la parte logística, cómo vamos a realizar ya después el proceso de negociación, cómo vamos a realizar también toda la parte de introducción a este país, a qué nos enfrentamos, a qué barreras, a qué controles, a qué aspectos que nos pueden detener la operación en un país al cual queremos ingresar. ¿Por qué medios, por ejemplo, de transporte vamos a utilizar para llegar ahí? ¿Qué costos nos incurre todo eso? Pero todo empieza con un proceso de investigación. Cuando yo investigo, debo primeramente hacer uso de aquellas fuentes que son cercanas a la empresa, por ejemplo, proveedores, los mismos consumidores, los mismos compradores, los intermediarios de marketing, todas esas personas que ya tienen una relación con nuestro producto, nos va a poder retroalimentar acerca de lo que hacemos de forma efectiva y nos va a poder proporcionar ideas y nueva información que podemos tomar en cuenta para aplicarla para futuros negocios en otros mercados. ¿En dónde conseguimos información? Precisamente hay fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son fuentes que las fuentes secundarias son fuentes que ya existen en el mercado. Son publicaciones que ya alguien más hizo. Por ejemplo, el tema de los mapeos que yo les he pasado, que ustedes tienen creo que en semana 3, un mapeo ahí de Qatar que pueden revisar. Eso es información que ya está publicada, que podemos nosotros actualizar o darnos un detallado enfoque sobre lo que está pasando en la situación de ese país. Muchos de ustedes van a optar por eso. Y la otra, la información que ya yo recolecto para fines propios de mi empresa. Eso es información primaria. Es decir, yo gestiono el conseguir un tipo de información que necesito específicamente para lo que yo estoy desarrollando, para mi operación, para mi producto, para mi enfoque comercial. Esa es información primaria, es información que usted provoca, que usted hace. Ahora, es importante determinar una lista de verificación. Esta lista de verificación que ustedes pueden encontrar en un material que ahí les proporcioné en el entorno, pero tiene que ver mucho con competencia, por ejemplo. Si yo quiero exportar, por ejemplo, si yo estoy interesada en abrir un mercado nuevo para el mercado del café de Costa Rica, yo debo investigar y meterme de lleno en conocer cuáles son las personas que actualmente venden café en ese país y cómo lo están haciendo. Yo estudio la competencia de lleno para poder determinar qué son los aspectos que ellos están haciendo, inclusive qué les ha dado efectividad, qué les ha dado a ellos beneficio y ganancia en lo que están haciendo. Infraestructuras, por ejemplo, en Costa Rica hablamos de que tenemos un megapuerto, que tenemos calles, aeropuertos, pero ¿cómo está esa infraestructura en esos países? Me acuerdo una vez que me tocó viajar a Centroamérica y llegué al aeropuerto de Honduras. Y yo dije, ¿qué es esto? Parecía que estaba aterrizando en la selva de algún lado. Qué cosa más terrible de aeropuerto. Algo que dista mucho y de las necesidades básicas en relación a la infraestructura de comercio internacional en un país. Entonces son factores que yo debo entender. Por ejemplo, la filosofía de negocios que manejan en esos países. Cómo negocian,
cómo ellos se reúnen a negociar, qué les importa, qué no les importa, qué les afecta, inclusive cuáles factores culturales intervienen en el proceso de negociación. Entender el sistema legal de ese país. Nosotros tenemos leyes, obligaciones, responsabilidades ya propias del país. Todos los países igualmente lo tienen. Yo necesito conocer eso, los reglamentos de comercio internacional en cada país, el sistema arancelario de esos países, las costumbres sociales, por ejemplo, muy enfocado a lo cultural, qué festejan, qué comen, qué consumen, qué para ellos es importante celebrar. Por ejemplo, una vez en México yo quedé totalmente impactada con las celebraciones del Día de los Muertos, algo que para mí era innecesario totalmente. Por un montón de factores, para ellos era sumamente importante. Entonces, esas situaciones yo debo conocerlas y debo analizarlas. Somos países diferentes y hacemos cosas diferentes. Después, otros factores importantísimos, como el político, como los idiomas, el uso y manejo del idioma. Inclusive en temas de negociación, cómo les gusta a ellos negociar, si en inglés o en japonés o en mandarín o en italiano, depende con quién estemos. Y muy importante ahí todo lo que tiene que ver con barreras al comercio, con todos los patrones culturales que son sumamente relevantes. Entonces, esto nos da una idea a nosotros de qué debemos hacer en un proceso de investigación, pero sobre todo entender para qué nos sirve toda esta información. Entonces, esta información yo la recolecto, me va a dar un conocimiento del país como tal, de la cultura de ese país, un conocimiento del consumidor como tal, un conocimiento de cómo son en los negocios, un conocimiento de cómo distribuyen un producto que es similar al que yo hago, al que yo produzco, un servicio, por ejemplo. Entonces, esto me va a dar a mí información estratégica para tomar decisiones. Les deseo lo mejor. Ahí les sigo mandando más cápsulas. Hasta luego.